Buenas tardes. Vamos a iniciar ya porque está muy apretada la agenda, porque hoy, además de está fuera de programa, pero ya se dijo en la semana pasada que vamos a tener la oportunidad de tener un concierto coeducativo de 15 minutos, muy interesante, en los que nos van a presentar dos compositoras, una francesa y una inglesa del siglo pasado, bueno, hasta mediados de siglo, y por eso tenemos que ser muy puntuales. Vamos a procurar terminar a las 9 menos 20, menos cuarto. Por lo tanto, continuamos, ya estamos en el ecuador de las jornadas. También a las 9 en punto hay también una exposición en homenaje a Vicente Alexandre, aquí en la primera planta, en la sala de exposiciones, que como sabéis es el centenario de su nacimiento, y hay una lectura de poemas y después una copa de vino servida por el Museo del Vino, para todas aquellas personas que quieran continuar la jornada esta intensa cultural que tenemos, que la verdad que vale la pena. Por eso voy a presentar a la primera ponente de hoy, María José Ruiz Somavila, que además ha sido profesora mía, experta universitaria en género e igualdad de oportunidades, de la que ella ha participado en 6 ediciones. Ella es doctora en medicina, profesora de la historia de la medicina en la Universidad de Málaga y además es miembro del Seminario de Estudios Interdisciplinares de la Mujer de la UMA. Es decir, también imparte en el programa del doctorado de la Universidad de Málaga, que se llama Relaciones de Género, Sociedad y Cultura en el ámbito mediterráneo, que ha tenido 16 ediciones. Ella pues, es profesora de este doctorado desde el año 93. Por lo tanto, su investigación y su conocimiento en género y medicina, que no es tan fácil encontrar gente que combine estos dos aspectos, pues tenemos la suerte de tenerla aquí en la Universidad de Málaga. Su área de investigación, la historia sociocultural de la medicina, son sobre todo las teorías médicas sobre la higiene y las prácticas de la higiene corporal relacionadas con las normas médicas, las costumbres, los valores, sus transformaciones y relaciones con los diferentes grupos sociales. Ella ha escrito numerosos libros y artículos y capítulos de libros con otras autoras, sobre todo de las doctrinas médicas del siglo XVI y XVII, que ella me comenta que son las teorías de la antigüedad, ¿no? Todavía. Son las normas de higiene y los consejos de carácter moral en la práctica médica, que tanto han influido en la vida cotidiana de las mujeres de la época, porque la medicina es una ciencia aplicada, ¿no? Por lo tanto, tiene una repercusión bastante importante. En el tema que nos atañe hoy, salud, medicina y mujer, sobre todo su área de investigación es las mujeres como objeto y sujeto de la actividad científica y sanitaria. Estudia los conceptos normativos y los presupuestos androcéntricos que han conformado el conocimiento médico sobre las mujeres y las actividades desarrolladas por las mujeres en el ámbito de la sanidad. Tiene muchísimos capítulos de libros y artículos que no voy a mencionar, todos, ya digo, relacionados con la construcción de la patología femenina en la España contemporánea también, que es interesante, la ideología a través de la ciencia, la salud y la enfermedad de la salud de la mujer, entre lo privado y lo público, la construcción de la identidad femenina en los textos de higiene, las políticas de género y la psiquiatría española en principios del siglo XX, es decir, toda una serie de género, mujer y psiquiatría, interesantísimo, porque vemos cómo ni siquiera la ciencia, la aparente neutralidad de la ciencia es solo apariencia, ¿no? Porque en la ciencia el androcentrismo también ha entrado como en todos los aspectos de la vida. No quiero extenderme más porque es muy interesante. Para mí fue descubrir a ella, yo que soy de letras, fue todo un mundo de descubrir muchísimas cosas que no somos conscientes diariamente, sobre todo en los temas de salud y medicina. Bueno, María José, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecerte la presentación que me has hecho y quiero agradecer a Aurora Luque, bueno, que la conozco hace muchos años y contacté con ella, la primera persona, y a todas las que habéis organizado este seminario, que nada más que en el programa se ve lo interesante que es al plantear tantas perspectivas en torno a la mujer en este entorno cultural como era el mundo griego. Agradeceros a quien estáis aquí porque me es muy grato realmente compartir estos conocimientos que normalmente no hay ocasiones para poder compartirlos sino en el ámbito universitario. Y no sabéis lo grato que me es poder hablar aquí.
no lo podéis imaginar. Para hablar sobre el cuerpo de las mujeres, desde estas perspectivas en las que se han planteado en esta charla, como son los tabúes religiosos y el conocimiento mítico, tenemos que partir de esos dos supuestos. Es que tengo esto aquí delante y no veo las caras y no me gusta no ver las caras. Entonces no sé cómo ponerlo. Quizás si nos ponemos un poquito más para acá y yo me pongo aquí y así ya veo todas las caras. Eso. Tendríamos que partir de esos dos cuerpos o pensamientos, por un lado el pensamiento mítico, por un lado el pensamiento racional. El pensamiento mítico, pues con todos los tabúes que lo conforman y los mitos y los ritos que lo conforman, y por un lado el pensamiento racional, en tanto que ahí es donde surge el conocimiento médico, ahí surge la ciencia médica. Por lo tanto, tendríamos esos dos ámbitos de pensamiento. Y en esos dos ámbitos de pensamiento tan diferentes, tienen un elemento común. Es decir, estamos hablando de pensamiento mítico y estamos hablando de pensamiento racional. Pues pensamiento mítico y pensamiento racional comparten un elemento común, que es la idea de inferioridad y subordinación de las mujeres respecto al hombre. Y cuando hablamos de eso, de que estamos hablando de dos ámbitos de pensamiento tan diferentes, como es el mítico como el racional, y que tienen ese elemento común, cabrían ahí muchas preguntas en torno a esa cuestión. De entre todas las preguntas que cabrían hacer y que no podemos hacer aquí, voy a plantear por lo menos dos. Una pregunta sería, en el pensamiento mítico aparecen esas nociones sobre la inferioridad de las mujeres en la mayoría de las culturas que comparten esta idea, creenciales o mágicas, sean desde una perspectiva o sea de otra, y comparten estas nociones sobre la inferioridad de las mujeres, la subordinación y todo lo que eso conlleva. Bien, cuando hay un momento en una sociedad determinada, en unas culturas determinadas, que cambia la visión y no le resulta adecuada ese pensamiento mítico como el elemento explicativo, sino que necesitan reflexionar racionalmente y alejarse del mito para dar explicación de la naturaleza y, por lo tanto, al hombre y a la mujer desde la razón. ¿Por qué siguen hablando de inferioridad de las mujeres? ¿Por qué se piensa el cuerpo de las mujeres desde la inferioridad? Es decir, podríamos dar una respuesta. Es decir, podría darse la respuesta que esos médicos, cuando analizan el cuerpo de las mujeres desde la razón, apartando elementos míticos, mágicos, creenciales, resulta que ven en el cuerpo de la mujer algo que les puede llevar a pensar que efectivamente es inferior en los elementos que sea. Esa podría ser una posible explicación, que ya vamos a ver ahora cómo eso efectivamente no es así. Pero podría ser una explicación. Y otra cuestión. A las mujeres que pues tenemos una edad, la que sea, pero tenemos una edad, yo creo que todas las mujeres que tienen una edad aproximada a la mía, cuando tenían 12, 13, 14, 15 años, en algún momento de su vida han podido oír: eso no lo hagas porque lo vas a estropear si tienes las reglas. Puedes cortarse la mayonesa, o puedes en las plantas mustiarse, o pueden, es decir, todo lo que nosotros podíamos tocar, todo aquello podía ir deteriorándose. Es decir, ese componente mágico del contacto y la capacidad de, a través del contacto, producir un daño a unos niveles mayores o menores, dependiendo del contexto cultural en el que eso se diera. ¿Y eso por qué se da? Es decir, si cuando se plantea el explicar las cosas desde la razón, esos componentes mágicos supuestamente se han debido eliminar del conocimiento. ¿Por qué llega hasta quien estamos aquí? Es decir, hoy no es tan común oírlo, pero cuando yo tenía 15 años sí se oía. Entonces, ¿cómo llega hasta nosotros? Bueno, pues para dar respuesta a esas preguntas, cómo se ha construido el cuerpo de las mujeres desde ese pensamiento mítico y desde ese pensamiento racional y qué relaciones guardan entre ellos, pues tendríamos que, lógicamente, abordar conocimientos médicos en relación con los tabúes religiosos, con los tabúes mágicos que se han ido elaborando en torno a las mujeres. Creo que tengo, me deja el reloj, pero es que no tengo el reloj y si no, no voy a llegar a... ¿Cuánto me falta? No, todavía mucho. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llego? Aquí. Vale. Bueno. Yo te aviso. Vale. Desde ese pensamiento mítico, de esa cosmovisión mítica, sabéis que hay unos tabúes religiosos, unos ritos religiosos, creenciales o mágicos, unos ritos, entendidos como prohibiciones, sanciones, es decir, la transgresión es penada, hay que cubrir ese problema.
a través de ritos y que todo ello funciona o estructura una serie de arquetipos, y lo que han hecho, la función que ha tenido es legitimar determinados roles de género. Es decir, eso, a través de esos tabúes, a través de esos ritos, se legitiman los roles de género. Uno de los primeros elementos que aparecen desde los pueblos más primitivos y en diferentes culturas de diferentes ámbitos geográficos completamente distintos son los tabúes sobre los fluidos corporales, sobre las secreciones corporales. Y entre las secreciones corporales hay una secreción sobre la que se construye un enorme tabú, un gran tabú que persiste en el tiempo, que es la sangre. Pues, ¿quién va a ser la mayor receptora de ese tabú? La mujer. ¿Por qué? Porque en su ciclo vital pues va a convivir en diferentes fases de su ciclo vital con la sangre, de manera que el tabú sobre la sangre, por lo tanto el tabú sobre la menstruación fundamentalmente, también el parto, pero sobre la menstruación va a ser un elemento fundamental a la hora de estas elaboraciones, que hasta el punto de que en los estudios que hay sobre esto se han llegado a plantear que el tabú sobre la menstruación es uno de los mayores símbolos de opresión y de marginación hacia las mujeres, tal y como han sido construidos en diferentes sociedades. Bueno, en la confluencia de diferentes formas de pensamiento, de diferentes culturas, de la que arranca nuestra tradición occidental, una de ellas en la cosmovisión mítica de la tradición judío-cristiana. Por lo tanto, tenemos que situarnos en el pueblo hebreo, tenemos que situarnos en el Levítico, donde aparecen una serie de elementos que configuran esa inferioridad de las mujeres, donde aparecen tabúes de diferentes tipos, tabúes sobre la mujer que tiene la menstruación, tabúes sobre la propia menstruación y el ritual adecuado para eliminar ese tipo de problemas en el cuerpo de la mujer. Trae aquí este texto del Levítico, donde dice la mujer, que lo conoceréis, dice: la mujer que padece la incomodidad ordinaria del mes está separada por 7 días. Cualquiera que la tocare quedará inmundo hasta la tarde. Aquello sobre que durmiera o se sentare en los días de su separación quedará inmundo. Quien tocare su lecho lavará sus vestidos. Y él mismo, después de lavarse en agua, quedará inmundo hasta la tarde. Si el marido inadvertidamente se junta con ella en el tiempo de la sangre menstrual, quedará inmundo 7 días. Enseñaréis, pues, a los hijos de Israel a que se guarden de la inmundicia, a fin de que no mueran a causa de su impureza, si profanan mi tabernáculo colocado en medio de ellos. Es decir, hay tabúes sobre la mujer que tiene la menstruación, para lo cual se requiere el aislamiento, la separación de la comunidad durante 7 días, para lo cual se requiere prohibiciones de contacto con personas, prohibiciones de contacto con objetos, y para la cual se requiere prohibición de realizar determinadas actividades, como podría ser preparar la comida, comer con otras personas, realizar actividad sexual, visitar los lugares sagrados. Es decir, hay una serie de rituales a través de los cuales la mujer asume su rol, asume su papel y asume su identidad social, en tanto que mujer, de una perspectiva de género. Tabú sobre la menstruación, es decir, el contacto de la sangre menstrual se considera que contamina, por lo tanto, quedaría tabuado todo aquello que contacte con esta sangre, y los rituales consiguientes de purificación. Es decir, es necesario, después de que termina este periodo, que la mujer se purifique. ¿Por qué tiene que purificarse la mujer? Porque ha estado impura. Es decir, aquí en la religión hebrea, como en otras religiones de este contexto, hay una serie de elementos que se imbrican y que explican muy bien los rituales. Es decir, lo que normalmente se entiende como rituales de higiene en el Pentateuco, en el Levítico, en el libro del Antiguo Testamento, realmente no son rituales de higiene en el sentido que nosotros los entendemos. Son rituales de purificación, para los cuales es necesario el agua. ¿Por qué se necesita el agua? Pues por la noción, el concepto que tienen en esta sociedad de unos elementos. Por un lado, estaría la limpieza, la pureza, y por otro lado, la suciedad, la impureza, la mancha, pero que tiene que ver con el pecado. Y estos dos elementos, limpieza por un lado, suciedad por otro, pureza, impureza, pecado, hablan de elementos que para nosotros irían por separados, pero que en esta sociedad, como sabéis, iban juntos. Es decir, la pureza del alma es lo mismo que la pureza del cuerpo. Quiere decir que la limpieza del cuerpo, de la piel, equivale a la limpieza del alma. Por lo tanto, una mancha física
como puede ser la menstruación, es equivalente a una mancha espiritual, que es el pecado. Por eso una mujer con la menstruación, por eso una mujer que ha parido, tiene después que lavarse, tiene después que hacer una serie de abluciones. Está limpiando su cuerpo, pero además tiene que ir al sacerdote para que la purifique. Tiene que hacer una ofrenda, tiene que hacer unas oraciones. Tiene que limpiarse su cuerpo y tiene que limpiarse su alma. Es decir, en este sentido hay que entender toda esa serie de prácticas que han sido consideradas tradicionalmente de higiene cuando son prácticas rituales de purificación que determinan el rol, el papel que esa mujer ocupa en esa sociedad. Es una mujer que tiene que ser constantemente purificada. Eso sería lo que en principio podríamos plantear en el pensamiento mítico. ¿Qué podríamos plantear también como punto de partida en el pensamiento racional, en esa cosmovisión racional enfrentada en un principio a la cosmovisión mítica? Bueno, sabéis que esta cosmovisión racional parte en nuestra tradición occidental, hay otras cosmovisiones racionales, pero nos vamos a situar en la que da origen a nuestra medicina, en la sociedad griega de los siglos VI, V, antes de nuestra era, cuando hay esa migración de la península hacia la isla hacia la costa de Asia Menor, la isla del Mar Egeo, donde aparece las polis, donde aparece una nueva forma de entender o necesidad de explicarse las cosas y donde aparece el pensamiento racional frente al pensamiento mítico, el pensamiento creencial. Es decir, necesitan explicarse las cosas desde una perspectiva diferente, prescindiendo del mito. Es decir, ese clásico paso del mito al logos. El conocimiento que elaboran es un conocimiento que nada, como sabéis, tiene que ver con el nuestro. El nuestro es un conocimiento hipotético-deductivo que parte de la observación con un método establecido y se llega al conocimiento. Estoy hablando de medicina en general. El conocimiento de los médicos en este periodo es un conocimiento deductivo. Ellos elaboran unas ideas generales y esa idea general que elaboran racionalmente, prescindiendo de elementos mágicos, de elementos creenciales, les sirve. Es una especulación, parte de alguna observación empírica, pero lo importante es la elaboración general y a partir de esa elaboración general deducen la explicación de cada caso particular que se les presente. Por tanto, es un pensamiento deductivo, basado en la especulación y en algún elemento empírico. Bueno, a partir de ahí van a explicar desde la filosofía, desde los filósofos presocráticos, los médicos van a utilizar recursos que han elaborado los filósofos para explicar el cuerpo de las mujeres, cómo es el cuerpo de las mujeres. Y en esta explicación, lo que va a ser un elemento central en la base explicativa, va a ser lo que podríamos denominar ese logos patriarcal. Es decir, cuando los médicos y la sociedad en general, los filósofos, piensan cómo explicar las cosas, lo hacen desde esa perspectiva. Es decir, hay unos prejuicios ideológicos previos a la explicación y que se ponen en actuación cuando están explicando las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estos filósofos y estos médicos piensan en el modelo de lo humano, ese modelo de lo humano se solapa con lo masculino. De manera que queda el modelo de lo ideal, lo perfecto, lo humano, las características masculinas o todo lo que tenga que ver con lo masculino, pero en lo humano hay otro elemento más, que es lo femenino. Entonces, lo femenino, ¿cómo se explica? Pues como lo diferente, como lo que se desvía del modelo, por tanto, como lo imperfecto. Es decir, todos esos elementos que conocemos de Aristóteles, todo eso escrito de Aristóteles, hay que entenderlo desde esta perspectiva, de la perspectiva del modelo ideal y de lo que se separa de ese modelo. Y aquí funcionan también, a partir de esta idea central, pues una serie de dicotomías que van elaborando y que van dando sentido a qué es lo masculino y qué es lo femenino. Es decir, qué correspondería a ese modelo ideal de lo humano y qué sería lo diferente del modelo, pero que también está lo humano. Lo que ocurre es que es imperfecto. Bueno, he puesto aquí algunas de elementos de esas dicotomías que se elaboran. Me han salido todas de una vez. Bueno, por un lado estaría lo activo, por otro lado estaría lo pasivo, por un lado estaría la forma, por otro lado estaría la materia. En el mismo sentido la razón y por otro la corporalidad. La fortaleza enfrentada a la debilidad, el dominio, el control de las pasiones, el control del cuerpo, lo que se llama la sofrosine, enfrentada a la incapacidad o al dominio, la incapacidad de poder dominar el cuerpo, a la incapacidad de poder dominar las pulsiones o las emociones o aquello de lo que se quiera hablar.
Por lo tanto, en el lado de la primera columna estarían los elementos que constituirían la perfección, es decir, esa fortaleza, esa capacidad para razonar, ese dominio y ese control es lo que daría libertad a la persona, es lo que le daría autoridad, es lo que le daría el poder de la oratoria, es lo que le daría la ciudadanía, enfrentada a la debilidad, enfrentada a la materialidad, a la corporalidad, a esa debilidad y esa incapacidad de control. Por tanto, las mujeres no tendrían esa autonomía, esa libertad, esa capacidad para oratoria, aunque Hipatia la tuviera, y por tanto radicaría lo femenino. Por lo tanto, superior por un lado, inferioridad por otro lado. Bueno, aquí podríamos encontrar entonces una respuesta a esa primera pregunta que os planteaba antes, es decir, si cuando se empiezan a explicar cómo funcionan los cuerpos de hombres y los cuerpos de las mujeres desde la racionalidad, ¿por qué se sigue hablando de inferioridad? ¿Es que encontraron en lo biológico algo diferente en el cuerpo de las mujeres que le hicieron decir que las mujeres eran inferiores? No, no es que encontraran nada, es que partían de ese logo patriarcal. Y ese logo patriarcal era la medida, era el eje en torno al cual iban a elaborar todo el conocimiento médico. Es decir, independientemente de lo que vieran, observaran o los datos que obtuvieran a partir del cuerpo de las mujeres y del cuerpo de los hombres. Es decir, el punto, lo que conllevaba el discurso médico, era ese logos patriarcal, donde lo masculino era superior a lo femenino. Y a partir de ahí construyeron el cuerpo de las mujeres y construyeron el cuerpo de los hombres. Construyeron, quiero decir, dieron explicación racional. ¿Y qué explicación dieron? Es decir, a partir de esa idea, ese sería el punto de partida, eso es lo que tenían en la cabeza los médicos cuando trataban de explicar cómo funcionaba el cuerpo de una mujer y cómo era el cuerpo de una mujer. Por tanto, cómo era la anatomía y cómo era la fisiología de las mujeres y cómo era la de los hombres. Bueno, los médicos lo que hacen es recoger recursos intelectuales de los filósofos, fundamentalmente filósofos presocráticos, y uno de los elementos que recogen de esa filosofía presocrática es el concepto de physis, elaborada por la filosofía, physis universal, physis que da sentido a todo lo que existe. Los médicos recogen el concepto de physis individual. Cada persona, cada cosa que existe tiene su physis, tiene su naturaleza, que tiene unas características. Es decir, por definición, en conocimiento deductivo, la physis es perfecta, divina, tiende al equilibrio, a la isonomía, es decir, una serie de características que la definen y dicen lo que es. Bueno, a partir de ahí elaboran todo lo que iría dentro de esa physis funcionando y que daría sentido a ese cuerpo. Y elaboran varios conceptos. Un concepto fundamental, el concepto de calor vital. El calor vital reside en el corazón. Eso es una especulación, pero no dudan de ella, porque piensan que en algún sitio del cuerpo tiene que haber algo que haga que el cuerpo viva. ¿Qué hace que el cuerpo viva? Bueno, pues que podemos respirar. Y ese aire sería como lo que da vida, igual que una llama, necesita oxígeno para que funcione, para que se mantenga encendida. Ese calor vital necesita del aire. Y cuando una persona está viva, tiene calor vital, y cuando el calor vital se apaga, significa que esa persona ha muerto. Por lo tanto, el calor vital sería un elemento central de estas explicaciones de lo que son el cuerpo de hombres y mujeres. Perdón. Y hay otros elementos que van a ser centrales en esta explicación, como son elementos, cualidades y humores, que también recogen sobre todo elementos y cualidades de los filósofos presocráticos. Bueno, van a establecer que la physis funciona, ¿por qué? Pues porque hay unos elementos que son la tierra, el aire, el agua y el fuego. Esas son especulaciones. No significa que en nuestro cuerpo haya tierra como la que pisamos, ni agua como la que bebemos, ni fuego como el que calienta. Son elementos especulativos que ellos elaboran y que así van a estructurar que hay en cada physis de cada cosa que vive. Cada elemento de estos va a tener un par de cualidades, de manera que el agua y el aire son húmedos, el fuego y la tierra son secos, el aire y el fuego son calientes y el agua y la tierra son fríos. ¿Eso qué es? Eso también son elementos especulativos, pero que lo dan por válido por su método de conocimiento. Y sobre esta conceptualización de los elementos, sobre ellas las cualidades, van a funcionar otros elementos que elaboran los médicos, que son los humores. En la physis, en el cuerpo, hay humores. ¿Qué humores hay? Pues está la sangre,
Está la bilis negra, está la flema y está la bilis amarilla. Quiere esto decir que en cada fisis va a haber de todo esto. Lo que va a diferenciar una fisis de otra, un cuerpo de otra, es el equilibrio de cada uno de estos elementos, cualidades y humores. ¿Esto cómo explicaría los cuerpos del hombre y los cuerpos de las mujeres? Pues de la siguiente forma. Como las mujeres, por definición, tienen menos calor vital que los hombres, eso es el punto de partida, entonces el cuerpo de las mujeres estaría hacia el lado de la humedad y de la frialdad, mientras que el cuerpo del hombre estaría hacia el lado de lo seco y lo caliente. Quiere eso decir que lo que caracteriza al cuerpo masculino sería la calidez, la sequedad, donde predomina el elemento fuego y el humor bilis amarilla, y en la mujer, pues justo lo contrario. ¿Eso qué es? Eso sería el temperamento sexual, es decir, un concepto que elaboran para explicar qué diferencia hay entre un cuerpo masculino y un cuerpo femenino. Lo que diferencia un cuerpo masculino y un cuerpo femenino básicamente es esto, el hecho de tener unos elementos en un equilibrio diferente. El equilibrio diferente. Cada mujer y cada hombre además tendrá su propio equilibrio, pero en cada uno de ellos dominará, si es mujer la flema y si es hombre la bilis amarilla, la humedad y la frialdad, o por el contrario, lo caliente y lo seco. Bueno, pues sobre esto explican cómo funciona el cuerpo. Esa es la estructura de la fisis, eso es como entienden cómo funciona el cuerpo, en el sentido de elementos que lo constituyen, pero cómo funciona realmente. Es decir, ¿funcionan igual los cuerpos del hombre y de las mujeres? Es decir, ¿encontraríamos aquí esos elementos míticos que hemos hablado antes sobre la menstruación, por ejemplo? Porque según cómo funciona el cuerpo van a estar presentes o no. Bueno, voy a ir muy rápida. Para ello, el cuerpo funciona porque a través de los alimentos... ¿Sí? Pues yo estoy aquí. Con los alimentos llegan al tubo digestivo y ellos elaboran un concepto que es el de cocción o transformación sustancial. Eso no es nuestra digestión. Es decir, nosotros cuando hablamos de digestión estamos pensando en una cosa, los griegos cuando hablaban de cocción o transformación sustancial estaban hablando de otra cosa. Ellos dicen que hay una serie de elementos que están ahí presentes y que hacen que el alimento en el estómago, en todo el tubo digestivo, se transforme en una sustancia diferente ya al alimento, que es el quilo, le llaman quilo. El quilo pasa a través de las venas que salen del tubo digestivo al hígado y allí en el hígado va a haber una segunda cocción o transformación sustancial y se va a transformar en sangre. La sangre es el elemento más importante del cuerpo porque es lo que va a hacer que al llegar a cada parte del cuerpo sufra una nueva transformación sustancial, una tercera cocción, transformándose en la parte del cuerpo a la que llega. Es decir, ¿por qué la mano siempre va a ser una mano y no va a ser otra cosa? ¿Y por qué se regenera la mano? Siempre va a ser una mano desde que uno nace hasta que uno muere, de la mano pequeñita hasta la mano del anciano. Pues porque la sangre está continuamente llegando a la mano, como cualquier otra parte del cuerpo, y continuamente se está transformando en esa tercera cocción en los elementos que componen la mano. Es decir, para ellos no hay retorno de la sangre, sino que la sangre se consume en esa cocción y forma la parte del cuerpo. Bien. ¿Qué ocurre en esas cocciones? En esas cocciones, en esas transformaciones sustanciales, hay residuos. Es decir, ellos, imaginaros, ellos están haciendo un símil posiblemente con una cocción real de algo. Cuando se cuece, imaginar un cocido, hay unos residuos que suben a la superficie. Es un poco la manera de pensar de cómo funcionaba el cuerpo. Cuando ocurren esas cocciones hay residuos. ¿Cuáles son esos residuos? Pues el sudor, la orina y la heces son productos, son residuos de esas cocciones que tienen lugar en el cuerpo y que por tanto el cuerpo elimina. Eso no lo necesita para formar las partes del cuerpo, el cuerpo lo elimina. ¿Por qué está ahí la menstruación? Bueno, pues está ahí la menstruación por lo que acabamos de ver ahora. La mujer tiene menos calor vital que los hombres, por definición. Como tiene menos calor vital, cuece peor, cuece de una forma más imperfecta. Y como cuece de una forma más imperfecta, tiene más residuos. ¿Cuáles son esos residuos? La menstruación. Y aquí hay un elemento que rompe completamente con el mito. La menstruación es considerada un residuo producto de la función corporal y no es nada, no forma parte de algo cuyo contacto sea maligno para aquel que la toca. Es decir, cambia el concepto de veneno
o de elemento maligno que tienen el mito mágico y creencial para convertirse en un residuo corporal equiparable pues, a la orina, a la heces o al sudor. Y aquí hay otro elemento más en este cuadro que también tiene que ser explicado. Y es que cuando la sangre llega a diferentes partes del cuerpo, y esto en función del momento histórico del que estamos hablando pues desde el siglo V, en el que aparecen los primeros textos de medicina, hasta antes de nuestra era, hasta el siglo II, donde Galeno, el médico de la antigüedad, que hace la gran síntesis de todos los escritos que se habían ido elaborando en la antigüedad, pues crea los textos del mundo antiguo y ahí podemos encontrar todos estos contenidos. Bueno, en todo ese periodo, unos médicos, según la escuela, dijeron que el semen se formaba en el cerebro, para otros se formaba en la médula y para otros se formaba en los testículos. Y que se formara en el cerebro y en la médula, pues también llega a nosotros algunos mitos relacionados con la masturbación, es decir, no está tan alejado de elementos que llegan hasta nosotros. ¿Qué ocurre? ¿El semen entonces qué es? ¿Es un residuo? No, el semen es considerado por estos médicos como la sustancia corporal más perfecta, porque es el producto de la cocción más elaborada. Por eso las mujeres no pueden producir semen, porque como no tienen suficiente calor corporal, calor vital, no pueden hacer esa última cocción tan perfecta, en cerebro, en médula o en testículos. De manera que el cuerpo de las mujeres queda explicado desde la inferioridad respecto al cuerpo de los hombres. Si las mujeres tienen menstruación es porque su cuerpo es más imperfecto, tienen menos calor vital. Lo perfecto es tener el calor vital que tienen los hombres. Es decir, no son dos elementos diferentes, son un elemento superior y un elemento inferior. El inferior explicado respecto al superior. Si el hombre produce semen es porque su cuerpo es perfecto, tienen el suficiente calor vital y por eso producen el semen. ¿Qué ocurre cuando la mujer se queda embarazada? No tiene menstruación. Hay algunas mujeres que eliminan sangre. ¿Cómo lo explican? Bueno, cuando la mujer se queda embarazada necesita, para formar el embrión, formar más parte de cuerpo, en este caso el cuerpo del embrión, por lo tanto necesita hacer más cocciones, por lo tanto tiene menos residuos, no elimina residuos, no tiene menstruación. Y las mujeres que sabéis que en un embarazo puede haber problemas de implantación y la mujer elimina sangre, ellos pensaban que eso era menstruación, por lo tanto que había una cocción insuficiente y eliminaban sangre por eso. ¿Qué ocurre tras el parto? Pues la mujer sigue eliminando sangre en el periodo de puerperio. Bueno, pues como ya tiene que formar embrión, ya sigue eliminando residuos. ¿Y la leche de dónde se forma? Bueno, pues igual cuando llega la sangre a las mamas que son más esponjosas que las mamas masculinas, pues al cocerse allí, en esa tercera cocción, forma la leche. Es decir, hay toda una serie de explicaciones que tienen como base esa imperfección radical que tienen las mujeres, esa inferioridad respecto al modelo de lo humano que es el cuerpo masculino. Y aquí sí quería hacer una referencia al título de este seminario, que es Hipatia. Si habéis leído los libros que hay sobre Hipatia o la película, hay una escena y Damasio cuenta que Hipatia le da un paño a un discípulo suyo que estaba enamorado de ella y le dice: esto es lo que amas en realidad y no la belleza por sí misma. Y de estas palabras de Hipatia y de ese hecho, que puede ser real o no, pero que Damasio lo cuenta, se ha interpretado como que Hipatia, con ese hecho, muestra la repugnancia de Hipatia hacia el cuerpo humano y la sensualidad. Desde aquí, pues a lo mejor no estaríamos de acuerdo con eso. Es decir, no es que Hipatia muestre un rechazo hacia su cuerpo y hacia la sensualidad. Lo que le está diciendo Hipatia a su discípulo es que la esencia del ser mujer estará ahí. Y como no quiere que se enamore de ella, pues mira dónde está la esencia de ser mujer. Pero no significa que ella rechace su cuerpo. Lo que quiere es que él rechace su cuerpo. Son dos cosas diferentes. Bueno, pues después de ese paréntesis, os quería comentar sobre los tabúes menstruales que hemos visto hasta ahora en relación con esta idea. Esos tabúes sobre la menstruación que os comentaba, que veíamos antes, que están en el pensamiento mítico, que están en el pensamiento creencial, en la religión hebrea, ¿lo asumen los médicos? Pues en los textos de los tratados hipocráticos, que no son los tratados que escribió Hipócrates, sino que son los tratados que escribieron todos los médicos que vivieron durante los siglos V y IV antes de nuestra era en las poligriegas,
pues no aparecen referencias a la menstruación como veneno, con esa capacidad de contacto, de contagio maligno y venenoso. En los tratados hipocráticos aparece incluso lo siguiente. En el texto, enfermedades de las mujeres son dos diferentes. En el 1, dentro de los tratados hipocráticos, el médico dice que cuando hay un exceso de humedad en la matriz, pues que hay que aplicar un medicamento y que entonces que vuelva a tener relaciones la mujer con su marido cuando la regla no sea muy abundante, sino que sea ya escasa, es decir, que no haya demasiada sangre, sino que sea ya poca y de buen color y cuando se sienta excitada. Es decir, no ve ningún problema en que la mujer mantenga relaciones sexuales al final de la menstruación, no hay ningún problema. Esa sangre no le va a hacer ningún daño a su marido. El contacto con el marido no le va a ocasionar ningún mal, porque coma al lado de su marido no le va a pasar nada a su marido, ni tiene que irse de la casa, ni tiene que hacer nada. Es decir, todos esos mitos son alejados, se apartan de la medicina. Y como veis, habla de la excitación sexual. Ahora veremos después si nos da tiempo por qué. Es decir, ¿por qué ven necesarios los médicos hipocráticos que la mujer tenga excitación sexual igual que puede tener el hombre? Bueno. Del mismo modo que en los tratados hipocráticos, en Aristóteles, bueno, uno de los que dan uno de los fundamentos filosóficos mayores para considerar la inferioridad de las mujeres, cuando habla de la menstruación no habla de contaminación, no habla de veneno, habla de residuos, igual que los médicos. Y Galeno, en el siglo II, habla de residuos. Es decir, Galeno hace la gran síntesis de toda la medicina de la antigüedad y él para nada entiende la menstruación como algo contaminante, sino como un residuo corporal. Pero sí hay textos en los que aparece la menstruación con esas connotaciones que veíamos en los tabúes míticos y religiosos. Por ejemplo, Plinio, en su Historia Natural, habla pues, tabúes que todos conocemos y que nos ha llegado a través de la Edad Media, que puede transformar el vino en sangre, que puede romper los espejos, nublar el cielo, hacer estéril los campos, en fin, pues toda una serie de elementos que se producen cuando la mujer o su menstruación contacta con alguna persona o con algún objeto de la naturaleza. Incluso, bueno, no voy a entrar en esto porque eso no es que no nos va a dar tiempo, es decir, la trayectoria que va a llevar después estas ideas míticas. Lo cierto es que aquí podríamos contestar a esa segunda pregunta, es decir, esos tabúes que estaban presentes en el pensamiento mítico, cuando se elabora el pensamiento racional, esos tabúes quedan fuera. Pero llega a nosotros los tabúes. Y si el pensamiento racional es la base de nuestra medicina, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, pues lo que está pasando ahí, y según solamente estos textos, hay muchos más textos en los que podríamos corroborarlo o plantearlo, es que cuando los médicos piensan en estas cuestiones, piensan en el caso de la menstruación como elemento paradigmático de tabú respecto a las mujeres, hay otros, pero me he centrado solamente en como un residuo de esa forma en la que funciona el cuerpo de las mujeres, pero no como veneno. La idea de menstruación como veneno queda al margen de la medicina, por ejemplo, en la Historia Natural, y queda en otros textos del mundo griego, que serán retomados posteriormente por la medicina. Pero en el contexto cultural de la medicina grecorromana, la menstruación no forma parte de los tabúes en el sentido que la habían formado en el pensamiento mítico. 5 minutos. Bueno, pues entonces quería en este comentaros si eso es la explicación que dan a cómo funciona el cuerpo, cabe que nos preguntemos qué explicación le dan a la forma del cuerpo. Es evidente que la forma del cuerpo de la mujer es diferente a la forma del cuerpo del hombre. ¿Cómo explican ellos eso? Y lo explican desde el logos patriarcal. Es decir, igual que han explicado cómo funciona desde ese logo, la explicación de cómo es la forma, cómo es la anatomía de las mujeres, lo hacen desde ahí. Y lo hacen desde ahí, además, desde un supuesto metodológico común para toda la anatomía, que es la analogía. Es decir, la analogía, Galeno, que es el que elabora pues, todo el conocimiento anatómico, elabora la anatomía. Bueno, a los griegos les repugnaba abrir el cuerpo, entonces como Galeno además era médico de gladiadores, pues observaba las heridas que hacían los gladiadores, observaba los cadáveres que se podían encontrar, que tenían heridas, y esa observación de lo humano, pero fundamentalmente la observación de los animales,
es con lo que elabora la anatomía. Es decir, cómo es la forma del cuerpo, lo que hacen es decir, si en el animal está eso, este elemento en el humano también lo está. De manera que, por ejemplo, pues dice que hay determinados músculos que están en los monos, pero que no los tenemos los humanos, o determinadas formaciones cerebrales que están en el cerdo y no lo tenemos nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, utiliza el método analógico para elaborar el cuerpo, para decir cómo es el cuerpo, porque a los griegos les repugna, a los romanos les repugna abrir el cuerpo, disecar el cuerpo para ver cómo es por dentro. Ese sería el cuerpo humano, pero ¿cómo es el cuerpo de hombre y el cuerpo de las mujeres? Bueno, pues para ello va a seguir utilizando la analogía. El modelo de lo humano es el modelo de lo masculino. Luego el modelo del cuerpo humano es el modelo del cuerpo masculino. ¿Cómo se explica entonces las diferentes formas anatómicas de las mujeres? Pues para nosotros, desde nuestra perspectiva de lo que es la anatomía, las mujeres tienen una forma anatómica diferente. Pero para estos griegos, estos romanos, las mujeres no tenían una forma anatómica diferente. Tenían las mismas formas anatómicas. Lo que pasa es que la humedad, la frialdad, su humor, mayor proporción de humores y de cualidades le hacían pues, tener más grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo que es muy obvio, que es muy diferente, que es el aparato genital. ¿Cómo explican entonces el aparato genital? Si son dos cuerpos iguales. Bueno, pues creo que sí, traía un texto. Del siguiente modo. Todas las partes que tienen los hombres las tienen también las mujeres. La diferencia entre ellos radica en una sola cosa, que en la mujer las partes están dentro del cuerpo mientras que en el hombre están fuera. Es decir, el aparato genital masculino es exactamente el mismo que el aparato genital femenino. Es decir, las mujeres no tienen un aparato genital diferente, lo que ocurre es que está dentro del cuerpo y no se ve. ¿Y por qué está así? Pues está así por la inferioridad de las mujeres, ¿por qué va a ser? Dice Galeno, piensa primero en los órganos genitales del hombre doblados hacia adentro y extendidos entre el resto y la vejiga. Si se hiciera esto, el escroto ocuparía necesariamente el lugar del útero con los testículos en la parte exterior, uno a cada lado. Piensa también en que el útero se girara hacia afuera y saliera al exterior. En ese caso, no estarían necesariamente los testículos, para nosotros ovarios, en su cavidad interior, no los envolvería como un escroto y el cuello, sería el cuello del útero y la vagina, antes oculto en el interior del perineo y luego colgante, no se habría convertido en el miembro viril. Es decir, está explicando en su libro sobre el uso de las partes cómo se podría pensar en el cuerpo del hombre respecto al de la mujer o el de la mujer respecto al hombre. ¿Qué quiere decir? Por eso no hay términos diferentes para nombrar el aparato genital o las partes del aparato genital masculino y del femenino, porque eso es lo mismo. Bueno, ¿y por qué es lo mismo? Pues por la inferioridad de las mujeres. Las mujeres, como tienen menos calor vital, ese menor calor vital hace que su cuerpo no haya podido expresar el aparato genital hacia afuera. El hombre, al tener mayor calor vital, su aparato genital ha podido expresarse hacia afuera. O sea que el hecho de que esté dentro es signo del menor calor vital, eso es signo de imperfección. Y ahí andan en un argumento circular. Es decir, la imperfección se demuestra a través de ese aparato genital invertido, y ese aparato genital invertido es signo de imperfección. Es el argumento circular a través del cual explican estas cuestiones. Por tanto, aquí podríamos seguir respondiendo a esa pregunta de la que partíamos. Es decir, no es que los médicos encontraran en el cuerpo elementos diferentes y esos elementos diferentes le hicieran pensar en la inferioridad de las mujeres. Es que como partían de un supuesto previo, lo que veían lo explicaban desde la inferioridad. Pues cuando puedo termino y solamente, bueno, quería hablaros también sobre la embriogénesis, sobre la formación del embrión en relación con la sexualidad, en relación con la necesidad de placer o no que estos médicos verían que es que las mujeres deberían sentir, y quería acabar simplemente con cómo ya a partir del siglo III, en la patrística cristiana, se nutre de contenido de estos textos grecorromanos, pero también cómo con Galeno termina el conocimiento médico de la antigüedad. A partir de la obra de Galeno, una extensísima obra, que recoge todos esos conocimientos, los elabora, los sintetiza, los sistematiza, no aparece nada nuevo en el mundo antiguo, lo que se dedican es a copiar los textos de la antigüedad, los textos de Galeno,
y sí empiezan a incorporar a los textos médicos elementos que provienen de las tradiciones míticas. Es decir, hasta Galeno, la medicina que se había hecho, una medicina que prescinde de esos mitos. En cambio, a partir de Galeno, sobre todo a partir de la construcción de todos esos textos en el mundo cristiano, se empiezan a incorporar en la medicina elementos míticos, elementos religiosos que proceden de la tradición creencial. Agradeceros que me hayáis oído y siento no haberlo podido extender más. Es Carmen Ruiz de Puyo. Que nos va a hablar sobre la religión como motor universal de control de la sexualidad femenina. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada y experta en género por la misma universidad. Máster en Sexualidad y Género por el Instituto de Sexología de Granada. Máster Duoda, la diferencia sexual por la Universidad de Barcelona. Máster en Mediación Intercultural desde la perspectiva de género por la Universidad de Valencia. Actualmente está cursando el segundo año el máster doctoral Erasmus Mundus. Ya lo he terminado. Ah, ya lo has terminado, bueno. Gemma, Estudios Feministas y de Género por la Universidad de Granada y la Universidad de Utrecht. Bueno, no lo explica. Formadora de profesorado desde 2003 en numerosísimos cursos, revisora y evaluadora de planes de igualdad, investigadora y formadora en proyectos europeos Equal, de empleo y formación. Trabajo con numerosísimos organismos, ayuntamientos, diputaciones, consejerías, ministerios, etcétera. Y autora también de publicaciones sobre coeducación, salud, igualdad. Y como vamos muy mal de tiempo, yo creo que mejor la escuchamos. Vale. Tiene la palabra, Carmen. Muchas gracias. Yo quería agradecer que me hayáis invitado a este espacio, al cual no sé cuánto tiempo tengo. ¿Hasta dónde? Pues media horita. Media hora. Y un 5 minutillos más. Vale. Cuando me dijeron de hablar sobre el tema de las religiones o sobre el tema de la religión como motor universal, a mí se me venía un tema bastante amplio. Espero que lo entendáis. Yo veía un tema en el que podíamos trabajar cada una de las religiones a lo largo de la historia, pero aquí nos podríamos quedar hasta las 2 de la mañana de la próxima semana. Entonces, lo que quería es hacer un breve análisis partiendo, un breve análisis que relacione la concepción de la sexualidad desde la religión antes y ahora. Lo que nos queda hoy todavía de ese dogmatismo de las religiones. Yo quiero empezar, hay una autora que es científica, que se llama Donna Haraway, que ella dice que cada una de las cosas que se hagan o que se investiguen tienen una mirada contaminada, ¿no? Entonces yo me posiciono aquí delante de esta conferencia como una feminista contaminada y que por tanto desde esa contaminación os voy a hablar. Parto de una frase de una autora que a mí me encanta y os recomiendo este libro, de una frase que muestra Carol Vance en un libro que se llama Placer y Peligro, que dice que el sexo siempre es culpable mientras que no demuestre lo contrario. Y yo creo que todavía hoy seguimos viendo, y voy a relacionar todo el rato, la culpabilidad de la sexualidad en las mujeres. ¿Qué recorridos quiero hacer a lo largo del poco rato que tengo? Pues primeramente, ya algunas cosas las ha hablado María José, ver parto de la postura filosófica de Platón y Aristóteles, lo que decían sobre la sexualidad y sobre las relaciones sexuales. Después, brevemente, voy a trabajar las principales religiones monoteístas, el cristianismo, el islamismo y el judaísmo, pero muy brevemente. La aparición del concepto de sexualidad en la modernidad, ya que el concepto de sexualidad en la época de Hipatia no existía. Y la sexualidad femenina en la actualidad, si todavía tiene resquicios religiosos o no. Y esto que nos dé pistas para el debate. En el pensamiento de Platón y Aristóteles, ya lo decía la compañera, encontramos muchísimos comentarios misóginos que hoy en día, cuando entro a una clase de cuarto de la ESO, sigo escuchando. Platón, por ejemplo, establecía dos tipos de relaciones sexuales, dos tipos de actos sexuales. Uno conforme a natura,
que era aquella forma o aquel tipo de relación formada por un hombre y una mujer y cuyo objetivo es la preservación de la especie, y la contranatura, que es aquella formada por personas del mismo sexo y cuyo objetivo era la lujuria. En esta época estaba más permitido que después en la época de Hipatia. El acto sexual, según Platón, tenía su momento y no podía ser ni muy temprano ni muy tarde. Si hoy pensamos en el concepto de la sexualidad, la seguimos relacionando con la reproducción. Hoy, cuando hablamos de sexualidad para trabajar con personas de infantil, con niños y niñas de infantil, decimos, es que no tienen edad para esto. ¿Por qué? Porque seguimos relacionando ese concepto con el concepto de Platón de que la sexualidad tenía una etapa concreta, que era la etapa de la reproducción. También la sexualidad en Aristóteles, en un texto que se llama La generación de los animales, este autor ya hablaba de la cópula humana, donde los hombres, decía que los hombres se comportaban como animales y eran violentos y estaban dirigidos hacia la penetración, mientras que las mujeres esperaban desde la sumisión ser penetradas. Eso eran las relaciones sexuales según Aristóteles. Él decía que la hembra, en tanto hembra, es un elemento pasivo, que después lo recogerán los textos médicos, y el macho, en tanto macho, era un elemento activo. También la sexualidad para Aristóteles implicaba dos polos o dos actores muy diferenciados. El polo activo, donde había una persona que era objeto de los placeres y de los deseos, era el que podía sentir y el que podía desear, que era el hombre adulto libre, y estaba el polo pasivo, que era las mujeres, los muchachos y los esclavos. La unión, decía Aristóteles, que una mujer adquiría la virtud mediante la unión con un hombre. Decía que la unión entre hombre y mujer era virtuosa, el hombre por sí mismo era el gobierno, la virtud. La mujer, en cambio, era la gobernada y adquiría su virtud en función del marido o del hombre. De esta influencia aristotélica se nutre mucho la cultura occidental de origen judío-cristiano, con una frase que todavía se sigue viendo, que era la inferioridad que hablaba María José de las mujeres, que las mujeres son débiles por naturaleza. Por tanto, Platón y Aristóteles, ambos, veían o entendían a la mujer como un cuerpo que se debía al marido, mientras que el marido se debía a sí mismo. Esas eran las relaciones de género que después son asumidas por las distintas religiones y por las culturas. De todas las religiones, como he dicho antes, que existen muchas religiones, y dentro de esas mismas religiones muchísima variedad de pensamiento y de interpretación, he querido elegir tres porque me parecían que eran como las más cercanas. Me he querido basar más en la religión cristiana o en la religión católica para que después nos sirva de debate. Las religiones y la jerarquía de género. En algunos textos de mujeres feministas que han trabajado sobre el tema de las religiones, dicen que aquellas religiones cuyo objetivo estaba o está destinado al individuo son mucho menos jerarquizadas y mucho menos patriarcales que aquellas que son dirigidas a la pareja. Es decir, las que son dirigidas al individuo podrían ser el hinduismo, el taoísmo o el budismo, mientras que las que van dirigidas a la familia como institución, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, son mucho más jerárquicas y mucho más patriarcales. Bueno, esto ya lo he contado, que cada una tiene, cada religión y cada momento tiene sus interpretaciones. Yo no me siento aquí hoy como una experta en cada una de estas religiones a lo largo del tiempo, aunque sí me considero una experta en cómo hoy la sexualidad tiene todavía lastres de toda esta historiografía de las religiones. No se puede hablar hoy de cómo se ha ido construyendo la sexualidad femenina sin... Gracias. Espérate que te iba a pedir... Creía que me la había echado. Se me olvidó quitarte. No podemos hablar hoy de la sexualidad femenina o de la construcción de la sexualidad femenina si no hacemos alusión a la influencia que ha tenido la religión en los discursos. Las distintas religiones, todas, se han convertido de una u otra manera en árbitros del deseo femenino. Y esto nos ha convertido en mujeres buenas o mujeres malas. Hoy día seguimos teniendo la concepción de lo que es una mujer buena o una mujer mala.
Y esto viene de la cultura judeocristiana. Las principales líneas de control de la sexualidad femenina por parte de las religiones han sido básicamente 4, aunque hay muchísimas más. Lo primero que han hecho, o los primeros discursos iban encaminados a reducir la sexualidad solo al matrimonio, la imposición de la heterosexualidad como forma de familia, como forma de unión. La sexualidad masculina regía a la femenina y después es cierto que muchísimos médicos, la medicina o desde la medicina se ha explicado algunas conductas sexuales en función de esta sexualidad masculina que regía a la femenina, es decir, la medicina leía en los discursos el cómo se definía la sexualidad de hombres y mujeres. Y la sexualidad era un medio para la reproducción, no tenía como finalidad el placer en esta época. ¿Cómo veía o cómo interpreta la religión brevemente islámica la sexualidad? Yo me he basado en Fátima Mernissi, que es una autora egipcia que trabaja muchísimo el tema de las mujeres y el Islam. Y según Fátima Mernissi, la diferencia entre la religión islámica y la religión cristiana radica en su concepción de los deseos sexuales. El cristianismo nos socializa o socializa a la población pensando en el sentimiento de culpa y en que los deseos son malos por naturaleza, son pecados. El instinto sexual o el acto sexual es malo. Sin embargo, el islamismo no lo ve como malo, aunque sí dice que hay que controlarlo en función de los mandatos religiosos. No lo ve malo, pero hay que controlarlo. El cristianismo sí lo ve malo, sí nos socializa en la culpa y en la maldad. Esto provoca que las mujeres sean vistas como activas dentro de la sexualidad en el Islam, y de aquí la relación que hacen de ella y Satanás. Os cuento esto. Fátima Mernissi defiende mucho que las mujeres del Islam no se deben de ver como mujeres pasivas, sino que son mujeres activas y que se ven como un peligro para los hombres. Entonces se ven como cuando una mujer se acerca a un hombre, le dicen al hombre que tenga cuidado porque ella es Satanás, ¿vale? Pero las mujeres siguen siendo o son vistas como personas activas dentro de la religión o de las relaciones sexuales. La mujer para la religión islámica es una representante viviente, por tanto, de los peligros o de los peligros de la sexualidad. Es como una especie de Eva. Otros escritos hablan de que hoy la sexualidad femenina sigue viviendo la culpa de aquel mito en el que el cristianismo ha socializado a hombres y a mujeres, que era el mito de Eva. Aquel mito por el que Eva se salta la norma y por su culpa, ese sentimiento de culpabilidad inculcado a las mujeres, cambia el rumbo, ¿no? Entonces, la Eva de la religión islámica es una Eva a la que tapan por el peligro que puede suponer. Por eso, muchas religiones utilizan el burka o el velo islámico. Esto ya después lo trabajaremos más detenidamente porque tiene muchísimas lecturas. Bueno, el fundamentalismo islámico, que es una parte del Islam también, que como estaba diciendo, dentro de la religión legitima en algunos países, no en todo, el uso del burka o las lapidaciones. También en algunos países legitima la mutilación genital femenina. Esto el Islam se ha querido separar diciendo que él como religión no legitima la mutilación genital femenina, sino que es la tradición la que sigue desarrollando esa mutilación genital femenina. Pero hay algunas culturas que sí siguen en nombre de la religión utilizando esta práctica. Y creo que también habría por lo menos que comentarlo. Las mujeres en el judaísmo es un pueblo con fuerte simbolismo patriarcal, de él bebe mucho el cristianismo. Su objetivo principal desde la Edad de Bronce era la posesión de la tierra, tener muchas tierras. De hecho, hoy todavía estamos con el mismo problema. El matrimonio servía en el judaísmo para asegurar este objetivo en la descendencia, porque la descendencia era por línea paterna a lo masculino, con lo cual cuanto más hijos tuvieran, más propiedades tendrían.
Los hombres eran los amos de las mujeres, eran los poseedores de esas mujeres, los dueños, cuya finalidad siempre la maternidad. Un mandato, mirad, hay una profesora en Granada, Alicia Ramos, que trabaja mucho las mujeres judías en el exterminio nazi, el papel que tuvieron y su relación con la religión. Entonces, en esta religión judía, muchos de los mandatos que desde la religión se le daba en el exterminio nazi a hombres y mujeres era que se multiplicaran. Las mujeres, como signo de resistencia, sabían que si se quedaban embarazadas, las mataría el régimen. Pero se quedaban embarazadas como una señal de resistencia y como asegurando esa religión que ellas seguían. Era una especie de las resistencias que después explicará Foucault, que después ya lo explicaré. Y llegamos a la Iglesia Católica, que es la que más supongo que conocemos. La Iglesia Católica tiene muchas ramificaciones. En el siglo IV este cristianismo, como os digo, toma muchas ideas del judaísmo, se hace mucho más represor, la religión cristiana se vuelve mucho más represora, con lo cual retira a todas las mujeres de los templos y les retiran la voz y la participación dentro de los templos. Después, en el siglo XVI, que son como dos principios grandes, a partir de dos momentos históricos importantes, a partir del Concilio de Trento, empieza a organizarse de forma más sistemática el control y la percepción sexual, sobre todo femenina. Son dos momentos de control de la sexualidad muy fuertes, en los que la religión empieza a ordenar mandatos para mantener a las mujeres dentro del nivel que se esperaba. Desde la Inquisición española, por ejemplo, la Iglesia Católica ha tenido gran interés en perpetuar una de las cosas que hoy día siguen sin cuestionarse, que es el matrimonio como institución. Hoy día la Iglesia sigue estableciendo normas para la vida conyugal. Si una mujer no puede tener hija o hijo, el marido puede pedir la nulidad matrimonial o la mujer si quiere, o si una de las dos personas dentro de una pareja se casan y no quiere tener hijo, una de las dos personas también se puede pedir la nulidad. Es decir, que si tu finalidad no es ser madre o padre, la Iglesia te dice te puedes divorciar o te puedes volver a casar otra vez, porque entendemos que esta no es la finalidad del matrimonio. ¿Qué imágenes de mujeres relacionadas después más tarde con la sexualidad tiene el cristianismo? Pues la Virgen, la Santa, la Madre y la Esposa. Estaría otra, que es la puta, perdonad por la palabra, pero también se ha teorizado mucho sobre ella. Y yo creo que hoy día, cuando trabajamos con chicas adolescentes, yo sigo viendo a la Virgen como la pura, la Santa como la buena, la Madre como la cuidadora incondicional y la Esposa como la sumisa. Yo sigo viendo a muchas chicas que, por desgracia, siguen asumiendo estos roles o estas imágenes cristianas dentro de su vida cotidiana. Durante la dictadura en España, las mujeres dan un paso atrás bastante grande, ya que el control de la sexualidad se vuelve mucho más duro. La socialización en el catolicismo más represivo era casi obligatoria. Y aquí he traído un ejemplo que supongo que conoceréis, pero es solo por recordar, donde los asesores religiosos le dicen a las mujeres o a la mujer: sabes que existen los vicios, que existen las pasiones, que existen los amores prohibidos, pero todo ello es lo más triste, feo y pecaminoso de la humanidad. Todo ello está reñido con tu anhelo de perfección, de limpieza moral. Todo ello está reñido con tus ilusiones. Y después les dice, por otra parte, la mujer sensual tiene los ojos hundidos, las mejillas descoloridas, transparentes las ojeras, apuntada la barbilla, seca la boca, sudorosas las manos, quebrado el talle, inseguro el paso y triste todo su ser. Espiritualmente, el entendimiento se oscurece, se hace tardo a la reflexión, la voluntad pierde el dominio de su acto y es como una barquilla a merced de la ola. Lo mismo nos coge uno que otro. La memoria se entumece, solo la imaginación permanece activa para su daño, con la representación de imágenes lascivas, que la llenan totalmente.
de la mujer sensual no se ha de esperar trabajo serio, idea grave, labor fecunda, sentimiento limpio, ternura acogedora. Esto es hace muy pocos años, no hace mucho, y esta influencia del catolicismo sigue vigente en muchos de los pensamientos de las mujeres en la actualidad. De una u otra manera, la idea está, aunque los discursos cambien, pero la idea sigue estando. Hoy, si una chica se lía con muchos chicos, la mujer sensual de los ojos hundidos. Lo que pasa es que se le llama de otra manera. ¿Qué coincidencias más significativas hay dentro de las tres religiones? Pues que las mujeres, tanto en estas como en el resto de religiones, no he encontrado ningún texto en el que la mujer esté en ninguna religión a igualdad de condiciones. Las mujeres siempre están en un segundo lugar en todos los ámbitos, sobre todo en el de la religión. Las mujeres deben guardar su bien más preciado, la virginidad, que hoy todavía se sigue viendo como un bien preciado. La sexualidad tiene como finalidad la reproducción. El espacio para la sexualidad es el matrimonio y en cada momento histórico se sirven de instituciones de poder, pues en el momento en que vamos a trabajar ahora, en el siglo XIX y XX, se sirven del Estado y de otras instituciones para perpetuar la Iglesia mediante su moral estas ideologías sobre la sexualidad femenina. Bueno, la aparición del concepto de sexualidad en la modernidad, la sexualidad, como he dicho antes, es un concepto que aparece en el siglo XIX, no existía en la época de Hipatia ni en otra época anterior. Por tanto, según Foucault, y yo también estoy de acuerdo con su idea, es una construcción de discurso, es una construcción social y es una construcción histórica. La sexualidad. No podemos decir, yo soy una experta en sexualidad, soy una experta en sexualidad en una época concreta y en un momento determinado y en una cultura determinada, pero la sexualidad es tan amplia que no la podríamos abarcar. Las ciencias sociales, que son desde las que pertenezco y desde las que parto como socióloga, comienzan a teorizarla muy recientemente. El primero que la teorizó fuera de lo médico fue Foucault. Y su control radicaba primero en la religión y después en la ciencia. Foucault decía que era primero la religión la que controlaba el cuerpo y la sexualidad de las mujeres y que después pasó a la ciencia como elemento de control. La sexualidad en un primer momento se relacionó con el esencialismo, con la cuestión biológica, y de aquí que las ciencias sociales no se interesaran por ella, sino que se interesó en las ciencias médicas, psicológicas o biológicas. La sexualidad en el siglo XIX y XX, y venimos arrastrando todos los mitos religiosos, era entendida desde la religión como un pecado, desde la medicina como una enfermedad y desde la sociedad como un peligro. Aquí no aparece en ningún momento la palabra placer, deseo, disfrute, no. Con lo cual, la socialización en la sexualidad femenina era desde el pecado, desde la enfermedad o desde el peligro. Foucault decía que los griegos eran muchísimo más permisivos que los cristianos, es decir, que los cristianos han sido muy represores de la sexualidad femenina y masculina. El cristianismo en Occidente lo que trabajó era el control del deseo. Hoy, después ya daremos el tema del deseo, hablar hoy en día de la sexualidad sin hablar del concepto de deseo no tiene sentido, porque realmente la sexualidad está muy unida a ese deseo que nos va a llevar posteriormente al placer. La sexualidad en Foucault lo que hizo es estudiar las distintas instituciones modernas, entre ellas la Iglesia, para ver cómo cada una de esas instituciones tenía un discurso que reprimía la sexualidad o que encaminaba la sexualidad hacia el matrimonio, la reproducción, la monogamia o la heterosexualidad. Todo lo que se saliera de ese encuadre era una desviación. ¿Había desviada y desviado? Sí, había desviado y desviado y se trataba como una enfermedad, como un pecado o como una desviación. Para Foucault, la sexualidad es una construcción social y, por tanto, histórica, como he dicho antes, basada en las relaciones de poder que se ejercen a través del control. Yo tengo poder y a través de mi discurso moral te controlo. Pero él dice que siempre, cuando existe ese poder y ese control sobre las personas, siempre existe la resistencia. Siempre hay personas que no están de acuerdo con esos adoctrinamientos y se saltan las normas.
Hipatia se saltó las normas y fue asesinada por saltarse las normas. Las premisas modernas sobre la sexualidad que hoy en día siguen existiendo en la era en la que estamos serían que los sexos son solo dos, que el fin de la sexualidad es la reproducción y que la familia es la unidad principal donde tiene lugar el amor, donde se practica la sexualidad. Y a ver quién se sale de aquí. Y el resto de cuerpos, me pregunto, de placeres, de deseos, y la gente cuyo sexo no está dentro de los dos, cuyo fin de la sexualidad no es la reproducción y que la sexualidad no la practica en una pareja, sino que la practica en un grupo. ¿Tiene deseo, tiene placer, tiene sexualidad? Aquí os he puesto también cómo en esta época, otra parte de la religión, otra de las instituciones que socializaban a la sexualidad femenina era la medicina, y aquí la cita de un psiquiatra, en la que se representa muy bien la relación entre Iglesia y medicina del siglo XIX. Este psiquiatra dice: la irritación, que estaba muy en el hilo de lo que hablaba antes María José, la irritación de los ovarios o del útero es en ocasiones causa directa de ninfomanía, una enfermedad por la cual la más casta y modesta mujer se transforma en una profunda furia de lujuria. Es decir, que si tú te excitabas, eras ninfómana, que lo normal era que no te excitaras, porque si no tenías una enfermedad. Como vemos, voy muy rápido porque me quedan 10 minutitos, ¿no? 5 minutitos. Bueno. La sexualidad en la actualidad, ¿qué resquicios religiosos sigue teniendo o cómo la podemos ver? Desde la sociología, que como he dicho es la disciplina de la que vengo, Oscar Walsh dice que la sociología entiende la sexualidad como una estrategia de control social que regula el deseo erótico, ya que este es peligroso para el orden social. Y una pregunta que haría para el debate es que si diésemos rienda suelta a los deseos, desde luego sí que se quebrantaría el orden social, porque estamos muy mediadas y mediados por ese control de los deseos. Este control de los deseos hace que desde lo social se definan dos tipos de deseos: los deseos hegemónicos y los deseos disidentes. Los hegemónicos son los que se me permite que desee. Hoy a las mujeres hay determinadas cosas que no se nos permiten desear. ¿Por qué? Porque nos saltamos la frontera y nos vamos para los deseos disidentes. Los deseos hegemónicos, mujeres buenas; deseos disidentes, mujeres malas. Entonces, eso todavía sigue en el referente del pensamiento. Esto crea, al final, que existan, y esta era parte de mi trabajo de tesis, que existan sexualidades centro y sexualidades periféricas. Sexualidades centro en las que es como lo normativo o lo heteronormativo, todo el mundo, casi todo el mundo las comparte, y es lo que se espera, que es que seas heterosexual, que seas procreadora, ahora si no quieres ser madre, es un problema, que te cases o que estés en el matrimonio, que tengas una pareja estable, y la monogamia. Pero existen otro tipo de sexualidades que hoy día siguen quedando en la periferia y en la anormalidad, que no son anormales, sino poco comunes, y que los discursos de la religión y del resto de instituciones las tienen en la periferia, como la bisexualidad, el lesbianismo, la homosexualidad o la transexualidad. Cuando hablamos de sexualidad estamos pensando, o la sociedad sigue pensando, o el alumnado cuando trabajo sigue pensando en ese cuerpo hombre, mujer, finalidad, estar en pareja y tener hijos, y el resto no tiene sexualidad o no se habla de esa sexualidad. Otra sexualidad periférica sería aquella que es promiscua, una chica que no quiere relaciones estables, sino que lo que quiere es tener relaciones sexuales por puro placer y deseo, y que hoy empieza por P y termina por A. Por la utilización de objetos. Hoy cuando hablamos de sexualidad femenina, hoy ya estamos como más acostumbradas en los últimos 10 años a todo el tema de los sex shops, de los cacharros eróticos y demás, pero esto era un tema muy tabú dentro del mundo de las mujeres. El deseo era dentro del matrimonio, dentro de la pareja, y el hombre era el que tenía la iniciativa. Y ahora muchas mujeres periféricas, se saltan las reglas, se van al sex shop y se compran sus cacharritos. Pero siguen siendo periféricas para la generalidad. Todo esto habría que hilarlo más. Y otra de las sexualidades periféricas en grupo, ¿no?
o en solitario, o la masturbación. La masturbación era un pecado y sigue siendo un pecado dentro de la Iglesia. A modo de reflexiones, quiero decir, como hoy todavía queda esos resquicios religiosos para la sexualidad femenina sigue estando controlada por la religión, estoy hablando en este momento de la religión católica, con su campaña contra el aborto en España, con su campaña contra los anticonceptivos, ya conocemos lo que hizo en África, y con su campaña contra los matrimonios homosexuales. Es decir, estas tres campañas siguen controlando la sexualidad de las mujeres. Esto lo voy a pasar rápidamente. ¿Cómo creo yo? Sí. Ay, voy muy rápido, ¿eh? ¿Cómo creo yo que debemos de salir de esa construcción del deseo bipolar que viene desde Platón y desde antes, de lo bueno, lo malo, hetero, homo, hombre o mujer, blanco o negro, pasivo o activo? Porque nos hemos situado en el pensamiento como que existen dos polos, o somos de un lado o somos de otro. Yo, siguiendo a algunas autoras feministas como Adrienne Rich y otras muchas, creo que el deseo no está en dos polos. Creo que el deseo vive en un continuo, como he puesto abajo, en el que un día estás en la estrellita 1, otro día estás en la estrellita 2, un día te gusta una cosa, otro día te gusta otra. Y el deseo hay que permitírselo, porque el deseo es lo que realmente hoy está controlado. No es la sexualidad en sí misma, sino el deseo de lo que tú quieras conseguir con esa sexualidad. Con este tema del deseo, he traído una frase de Hollywood que dice: debemos vivir con el peligro de nuestros deseos reales, darles crédito y airearlos. El feminismo debería contemplarse como un frente crítico en la lucha para dar a las mujeres más capacidad para enfrentarse a los peligros del deseo, y no menos. Esta frase la dice porque comenta que hasta en círculos de mujeres feministas el deseo de ellas era mal visto por algunas, como también desde los discursos feministas la sexualidad y el deseo de las mujeres también tenía una especie de represión. Y por último, quiero terminar con esta frase de Mary Daly, que también para que nos ayude al debate, porque yo vengo aquí a soltaros muchos interrogantes, que dice que para ella, y yo con esta frase estoy de acuerdo, aunque estoy abierta a muchas posibilidades, una mujer demandando equidad en la Iglesia sería comparable a las personas negras demandando equidad en el Ku Klux Klan. ¿Por qué dice esto Mary Daly? Porque en esta época y en la anterior comienzan a existir dentro de los grupos religiosos mujeres feministas que abogan por otro tipo de religión en la que en que haya igualdad entre hombres y mujeres. Y hay muchísimas autoras feministas que se niegan a entender que el feminismo pueda entrar de una u otra manera en la religión. Bueno, yo por último quería comentaros que he hecho un análisis muy breve, pero creo que cuando empezamos a leer desde Platón y desde los dualismos de Platón y desde lo que es contra natura y conforme a natura, hoy día nos seguimos dando cuenta que hay cosas que la sociedad ve conforme natura, que serían las sexualidades centro, y contra natura, que serían aquellas sexualidades periféricas. Y que desde ahí yo creo que es desde lo que deberíamos de hacer discursos disidentes, deseos disidentes, desde esas barreras periféricas que no nos permiten romper el centro. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, ahora hay unos 10 minutos, ¿no? O 12 minutos, ¿cuánto tenemos, Mariela? Para el debate, de los dos debates, de los dos. Entonces, pues, no sé si hay un micrófono inalámbrico por ahí. Que se suba María José. Sí, María José, por favor. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, que levante la mano, a ver.
Bueno, si no hay ninguna pregunta, yo me he quedado con de lo que dijo María José, con el tema, cómo explicaban, o bueno, yo sé que la esperanza de vida antiguamente era muy corta, cómo explicaban cuando las mujeres tenían la menopausia y no tenían la menstruación, qué explicación le daban, o es que no había mujeres mayores en la antigüedad, qué explicación le daban a la cocción esa, a la cuarta cocción. No le interesaba, sencillamente. La cuestión estaba en que las mujeres interesaban en tanto que, como tú has estado comentando, eran fundamentales para la reproducción en todas estas culturas. Entonces, en el momento en que la mujer ya no es útil para la reproducción, su cuerpo ya no interesa. Es decir, ya no necesita ser explicado. Entonces, ahí se para. Interesante, ¿eh? Joder. También, es decir, tenemos eso que puede ser objeto de análisis y de estudio, pero tanto como que en la actualidad la menopausia esté medicalizada. También es objeto de análisis, de estudio, de reflexión y de crítica. Es decir, estaríamos entre los dos polos, ¿no? En el mundo antiguo no interesaban y ahora interesan y nos medicalizan y nos tratan y tenemos una enfermedad, lo que es un acto fisiológico. Entonces, bueno, pues... A ver, sí, un momento que te van a dar el micrófono y así te escucha todo el mundo. Cuando me dirijo a la María José, señora María Carmen. José, cuando ha explicado lo de la antigüedad, yo me he planteado que nunca han valorado en toda la etapa hasta la actualidad la creación de vida, aunque interviene hombre y mujer, nunca han valorado la capacidad de la mujer para dar la vida, ¿no? Una nueva vida. La producción, es decir, ¿de dónde se El produce? hecho, ¿De dónde parte, incluso no? cuando han hablado de los aparatos sexuales y tal, nunca han valorado el que la mujer pueda tener los 9 meses, el ser que luego va a continuar en la naturaleza. Es que me he planteado eso, ni en la antigüedad ni hasta la actualidad. Sí. Han valorado en ningún momento algo, que hayan hecho algo positivo, ¿no? Bueno, de ese hecho. Los médicos lo han estudiado porque les interesaba que el embarazo llegara al final para tener el hijo. Entonces, lo han valorado en ese sentido, en tanto que la mujer era el receptáculo del futuro niño. Entonces, la higiene de la mujer, tratamientos para la mujer embarazada, en ese sentido, la mujer era vista desde la medicina. Ahora, ese niño una vez que ha nacido, ese embrión, ese feto, ¿de dónde parte? ¿Parte de la mujer o parte del hombre? Entonces, ahí estaban diferentes escuelas con diferentes posiciones. Los primeros médicos, en los siglos V, IV, antes de nuestra era, plantean los tratados hipocráticos que los dos producen semillas. En la mujer se unen las dos semillas, por supuesto la semilla femenina es más débil, es menos potente, la que tiene una actuación mayor es la semilla masculina. En el útero, que sería como dentro del gran pene que tiene la mujer dentro, se une, se condensa esa unión y se forma el embrión. ¿Qué seguimiento hay que hacerle a esa mujer? Pues el seguimiento para que en el momento de la concepción, para que la semilla masculina no se salga, esa mujer tiene que sentir placer, tiene que tener orgasmo. Es decir, es fundamental. Si la mujer no tiene placer, el útero sigue abierto. Es decir, lo que sería el cuello de útero para ir al prepucio, en el interior del cuerpo. Entonces, es fundamental que la mujer sienta placer. Por eso, esa diapositiva que os ponía antes, de la excitación que tiene que tener la mujer. ¿Para qué? Para que sienta placer y se cierre el cuello del útero y no se salga la semilla masculina. Entonces, todo el deseo que tú comentabas, todo el placer necesario, era dirigido hacia que hubiera una concepción. Después ya eso se va modificándose y se dice que, Galeno dice que Aristóteles dice que no, que es el hombre el que produce la causa eficiente, la mujer es la causa material. El hombre siente placer con la emisión del neuma, como la mujer no emite neuma, porque no emite semen, no tiene por qué sentir placer. Y Galeno al final dice que sí, que hay semilla masculina y femenina, la femenina es menos potente, y los dos sienten placer, en la emisión de las semillas. Cuando en el siglo IV, con la patrística cristiana, con la recopilación de los textos del canon del cristianismo, todos los mitos de la tradición judeocristiana se vuelven y se intensifican, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, ese elemento tan básico como era que el placer se produce en la emisión de la semilla, cambia.
Y el médico de Justiniano, por ejemplo, escribe un libro en el que dice que el placer se produce en el momento de la concepción. ¿Qué quiere eso decir? Que una mujer que ha sido violada nunca quedará embarazada, porque ha sentido placer. Y eso queda de la tradición médica. En los primeros tiempos, cuando el hombre influía el alma, ¿no? Si estaban sucios, porque en esa época la sucia era la mujer. Sin embargo, el hombre, el alma, no se correspondía a la suciedad del cuerpo, en ese sentido, con la del alma. Lo primero que ha explicado usted antes No, perdón, a lo mejor que no lo he explicado bien. El hombre también, es decir, eso en los dos, en hombre y mujer, el gonorreico tiene una mancha física y una mancha espiritual y quiere que se purifique igualmente. Eso es que me quedó a mí la duda. Gracias. Sí, sí. Hombre y mujer, los dos. Si al hombre no le decían... No, también. Gracias. Hola, buenas tardes. Me han encantado las dos ponencias, me han sabido muy poco, ¿no? Porque, bueno, son tantos los interrogantes, ¿no? En fin, yo vengo más del mundo de las artes plásticas, ¿no? Que ha tenido mucha fortuna también en el tratamiento de la mujer, ¿no? Y lo que quería plantear es cómo, precisamente desde Platón, que estudia esa dualidad, bueno, que separa la dualidad de hombre y mujer, precisamente de ahí nace un concepto que tendrá, en la historia del arte, en la historia de la literatura, el concepto del andrógino, ¿no? de la búsqueda de la perfección, que tanta fortuna tendrá, sobre todo en Leonardo y luego en los estetas fin de siglo, que precisamente el siglo XIX, como usted bien ha dicho, que es el siglo que descubre la sexualidad y que, por cierto, es el siglo más misógino de la historia de la humanidad, ¿no? Con ese estudio de la femme fatale, ¿no? Y que, bueno... ¿Qué explicación podría tener que Platón, que separa muy bien, nazca de la búsqueda de la perfección sea la androginia, ¿no? La mezcla de la sexualidad masculina y femenina, ¿no? Y a partir, bueno, del mito de hermafrodita y, en fin, en fin, esto sería muy largo, pero bueno, un punto de partida, ¿no? En fin, enhorabuena también. Yo la verdad que no sabría qué contestarte a esa pregunta. ¿Por qué Platón veía en el andrógino la perfección? Yo supongo que sería por ese mito de la media naranja en el que formaban parte los dos cuerpos, las dos partes de los dos cuerpos, ese dualismo, pero no sabría, no sé si el resto sabría, y yo no sabría contestarte cómo la perfección desde allí después se traslada hasta, como bien dice, el siglo XIX, ¿no? No sabría decirte una explicación porque creo que no la hay. O si la hay, estaría en muchos textos, no sé si alguien de la sala podría contrastar a esa pregunta. En el siglo XIX, desde lo que yo conozco, que es la perspectiva médica, hay un movimiento neohipocrático y vuelven a la antigüedad. Sí, vamos. Quiero decir, entonces, que retomen ahí elementos, pero bueno, que tampoco se... De todas maneras, el pensamiento dualista nunca se ha abandonado y seguimos hoy viviendo en ese pensamiento dualista. Yo, desde la postura sociológica que tengo, creo que lo interesante sería romper y llegar al momento que dicen muchas autoras y muchos autores del postdualismo, de ese continuo, de ese no nombrar dos cuerpos, dos sexos, dos formas de sexualidad, dos formas de deseo, dos formas de placer, sino el mezclarnos más, porque ese dualismo es prediscursivo, el dualismo no existe en sí mismo, no existen dos cuerpos. No existen dos cuerpos que, digamos, nos reunimos en el cuerpo de hombre y en el cuerpo de mujer. Sí, puede ser, pero después hay mucha gente que podemos vivir en el continuo. No somos ni 100% hombres ni 100% mujeres. Y ahora, ¿quién determina qué es ser hombre y qué es ser mujer en esta sociedad con la que estamos viviendo? Entonces, yo creo que estamos en un momento interesante en la actualidad para ir más allá de esos dualismos que tanto daño han hecho y que vienen desde ese pensamiento patriarcal de lo uno lo otro. La mujer siempre ha sido lo otro de lo uno lo masculino, el molde. Entonces yo creo que lo interesante desde el arte y desde el resto de disciplinas sería ver las maneras de romper el dualismo y de llegar a definir a los cuerpos como cuerpos, no cuerpos situados en dos polos, explicar los fenómenos científicos, históricos, sociológicos, matemáticos, desde esa ruptura del dualismo. Esa sí que sería una propuesta arriesgada.
A ver, ya sería la última palabra porque tenemos que el concierto. A ver, aquí hay una palabra. ¿Quién tiene el micrófono? Sería ya la última palabra porque tenemos que dar paso al concierto coeducativo. Gracias. Bueno, mi pregunta es para Carmen y ha comentado a lo largo de su exposición que el hinduismo, el taoísmo y el budismo son las religiones menos jerarquizadas en cuanto al género. Pero yo lo que veo es que los efectos en los lugares donde esas religiones tienen vigencia son nefastas para la mujer. Y a mí me gustaría preguntar si de verdad existe alguna corriente religiosa que no nos coloque en una situación tan radicalmente espantosa como la que yo tengo conciencia de que vivimos. A ver, yo cuando he dicho que el taoísmo, el hinduismo o el budismo eran religiones menos jerarquizadas que el cristianismo, el islam, pero son muy jerarquizadas, es decir, las mujeres no entran a los templos por los mismos lugares que los hombres, hay sitios donde las mujeres no tienen paso, la discriminación de estas religiones hacia las mujeres es extrema y brutal también, pero de los dos conjuntos de religiones, los estudios que se han hecho son que aquellas religiones más encaminadas al control de la unidad doméstica, es decir, del matrimonio o de la familia o de la pareja, son más jerarquizadas y más patriarcales que aquellas encaminadas al individuo, aunque aquellas encaminadas al individuo siguen siendo muy patriarcales. Yo antes creo que comenté que no existe, de los escritos que yo he mirado y de las religiones que yo he estado estudiando, ninguna religión en la que exista igualdad entre hombres y mujeres, ninguna. En todas las mujeres están. Por eso al final acababa con la frase de Mary Daly, en la que yo me posiciono de ¿por qué querer que una institución que es patriarcal cambie? Cuando una institución que tantísimo daño le ha hecho a las mujeres, ¿no? Y le sigue haciendo a las mujeres. Bueno, muchas gracias, Carmen y a María José. Lo siento por el tema del tiempo, nos encantaría estar un rato más con vosotras, pero bueno, por el tiempo.
Thank you.